Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo en qué momento nos vean. Mi nombre es Elizabeth Becerra y el día de hoy, continuando con las charlas, hablemos sobre discapacidad, que el Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis, a través de la comunidad de Estanquillo e Inclusión Creativa, organizó para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hoy les voy a presentar dificultades y consejos para la inclusión de las personas con discapacidad en la educación en línea. Bueno, como introducción a este tema, les voy a hablar un poquito sobre mí, un poquito sobre mi trayectoria académica. Como les mencionaba, mi nombre es Elizabeth Becerra Ramos. Desde pequeña tuve afinidad por las matemáticas, así que eh, siempre me gustaron, siempre quise estudiar matemáticas, pero me di cuenta que a veces hay alumnos con habilidades para ciertas materias o para las matemáticas, pero no se encuentran con los maestros, con las herramientas adecuadas como para poder desarrollar estas habilidades de forma un poco más adecuada. Entonces, mi finalidad en la vida se convirtió en convertirme en una buena maestra de matemáticas que pudiera encontrar estos alumnos que tuvieran habilidades y poder pues potenciar estas habilidades. Mm, Entonces tuve la oportunidad de estudiar la licenciatura en matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM y como parte de mi trayectoria entré a trabajar como becaria en el Museo de Ciencias, el Universum, el Museo de Ciencias de la UNAM, y era becaria dando visitas guiadas en la sala de matemáticas. Y bueno, como parte del trabajo era enseñar matemáticas a nivel de divulgación para los diferentes niveles y diferentes grupos sociales, económicos y de edad. Y dentro de los programas teníamos que tomar talleres en donde nos daban estrategias para enseñar, para dar las visitas guiadas de matemáticas a personas de algún grupo vulnerable. Entre ellos se encontraban las personas con discapacidad. Y dentro de esos grupos nos dieron un curso sobre lengua de señas mexicana. A partir de ahí, yo me enamoré de la comunidad de sordos, me enamoré de la lengua de señas y me di cuenta de que representaba una dificultad mayor enseñar matemáticas a las personas sordas mediante la lengua de señas. Sin embargo, afortunadamente, dado que mi acercamiento a la comunidad de sordos fue a través de la lengua de señas, para mí no significaba mayor dificultad poder enseñar matemáticas con una lengua de señas. Entonces, terminando la licenciatura, me fui a estudiar la maestría, no sabía exactamente qué es lo que estaba haciendo y mi maestría es maestría en ciencias con especialidad en matemática educativa, en donde mi principal línea de investigación se convirtió en cómo enseñar matemáticas a personas sordas mediante la lengua de señas mexicana. Terminando, ingresé al doctorado. Actualmente sigo con la investigación de cómo enseñar matemáticas a personas sordas mediante la lengua de señas mexicana. Bueno, decía, no sabía en lo que me estaba metiendo porque finalmente el mundo de las personas sordas, la comunidad, la lengua, es un mundo muy complejo. Y para darle un poco de sustento y soporte a mi investigación, pues también me he dedicado a formarme como intérprete de lengua de señas, en donde actualmente es como estoy laborando como intérprete educativo en la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui. Tengo a mi cargo o interpreto como intérprete educativo eh, grupos en preparatoria, interpreto algunas materias en primer semestre y en tercer semestre. También interpreto algunas materias en el grupo de inmersión, que son los chicos que van a entrar a universidad. Y finalmente, el mayor tiempo, interpreto toda la carrera de terapia física en en el segundo semestre, en el segundo cuatrimestre de terapia física. Prácticamente interpreto toda la carrera. Entonces, esto me ha dado como la posibilidad de ver las dificultades que se han enfrentado los maestros y los intérpretes para poder llevar a cabo de una mejor manera, una manera óptima, las labores de enseñanza-aprendizaje y seguir cumpliendo
con el programa de inclusión, en este caso, para las personas sordas. También en preparatoria he tenido la oportunidad de ver de cerca las dificultades que tienen para integrar a las personas ciegas y bueno, ahí también algunos problemas cognitivos tal vez. Entonces, yo lo que les quiero venir a presentar aquí es un poquito platicarles de las cosas que he notado, de las dificultades que han enfrentado los profesores y también algunos consejos que quizá ustedes ya lo sepan y quizás se les hacen muy triviales, pero bueno, quizá a algunas personas se les puedan parecer interesantes. Entonces, bueno, para no hacer el cuento largo, les voy a mostrar una presentación muy corta para mostrarles un poquito del tema. Ok. Bueno, el tema, como ya les he dicho en repetidas ocasiones, es dificultades y consejos para la inclusión de las personas con discapacidad en la educación en línea. Bueno, en primer lugar, aquí están mis contactos, al final también se los voy a poner por si gustan escribirme, si tienen alguna duda, alguna recomendación, algún comentario, con mucho gusto pueden escribirme. Agradezco la invitación, como siempre, a Inclusión Creativa, quien siempre está apoyando, abriendo estos espacios y apoyando estos temas y abriendo estos espacios para poder comunicarnos. Y por supuesto, al estanquillo que siempre nos abre los espacios y nos brinda la oportunidad de poder compartir con el público en general diversos temas sobre la discapacidad. Bueno, imagínense que de pronto tienen un grupo así, de hecho literal, así se ve con todas las pantallitas de los personajes. Así es ahora mi salón de clases en la nueva normalidad. Es una pantalla con muchas cabecitas ahí mostrándose y que bueno, imaginémonos entonces que nuestro grupo tiene diversas características en nuestros alumnos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una persona sorda, tenemos una persona que tenía una discapacidad psicosocial, tenemos una persona que tiene alguna discapacidad motriz, Helen Keller, que algunos dicen que sí, algunos dicen que no, pero bueno, en general es una persona sordociega. Frida Kahlo, que es una persona con discapacidad motriz, pero también tenemos a personas muy sobresalientes como Carlos Antonio Santamaría, que se convirtió en el alumno más joven en entrar a una licenciatura, bioquímica me parece. Bueno, también tengo aquí a otra chica que fue muy famosa por un video en donde da un discurso en donde recibió toda clase de bullying y de críticas, pero bueno, aparentemente la chica tiene una discapacidad que es una lesión en el área de Wernicke y lo que le causa un trastorno del lenguaje. Hay incluso personas que intentaron hacer el discurso como debía escucharse realmente y el discurso se oye muy coherente y muy interesante. El trastorno del lenguaje que ella podría presentar es lo que dificulta que realmente tenga coherencia en su discurso. Sin embargo, pues es una dificultad y la podemos encontrar en nuestras casas también. Está también Greta, que es una niña con, pues se cree que tiene autismo, pero pues toda su inteligencia y todo su desarrollo cognitivo pues lo ha enfocado a defender el medio ambiente. Y bueno, tenemos a Stephen Hawking, quien también era una persona muy inteligente y que tenía también algún tipo de discapacidad. Entonces, imagínense que de pronto nos dan un grupo con estas características y bueno, ¿qué hacemos? Siempre cuando hablo sobre cómo integrar a personas con discapacidad en la clase de matemáticas y pongo este ejemplo, siempre digo que incluso el maestro más bueno de la historia, que tenga todas las características posibles, se encontraría con diferentes
con grandes dificultades para realmente poder integrar a toda esta variedad de características en las personas en un grupo, en un grupo regular o en un grupo que quisiéramos y que soñamos que fuera inclusivo. Es realmente complicado integrar no solo a las personas que no tienen alguna discapacidad y más aún integrar a una persona con discapacidad en un grupo y poder desarrollar al 100 sus habilidades. En este caso, yo siempre hablo de matemáticas, es bastante complicado. Entonces, de pronto digo, ¿qué pasaría si a mí me tocara un grupo como este? Por un lado, me representa un reto muy grande, porque sería muy interesante realmente poder integrar a todos ellos en un grupo. Por otro lado, encuentro que hay demasiadas dificultades y que una persona no puede ser capaz de tener las habilidades necesarias para poderlos integrar. Pero bueno, eh, nos, eh, nos, las nuevas leyes y los nuevos reglamentos, los acuerdos y la convención de las personas con discapacidad nos señalan que tenemos que tener escuelas inclusivas y por tanto, pues no podemos hacer más que intentar lograrlo de la mejor manera. Bueno, nos dicen que tenemos que hacer ajustes razonables, pero no nos explican qué son razonables. Por ejemplo, en la UNAM se ha pedido que se hagan ciertos ajustes, pero no se puede porque es patrimonio cultural. Pero también, ¿qué tipo de ajustes serían? Y se dice que el diseño universal es aquel que permite a todas las personas hacer las mismas actividades. Por ejemplo, aquí tengo una imagen en donde van personas transitando por la calle, todos por el mismo espacio. No es como la otra imagen que tengo aquí, donde tengo una rampa y tengo escaleras, en donde algunas personas van a transitar por la rampa y otras por las escaleras. El diseño universal dice que todos vamos a transitar por los mismos espacios. Los espacios deben ser diseñados de acorde a que todos podamos transitar por ellos. Entonces, tengo dos imágenes sobre, es una escalera en forma de caracol bastante larga que está en la UNAM también, en la estación del Metrobús que llega justo a la UNAM. Y es una escalera muy larga. Sin embargo, es con un diseño universal, ya que por ahí puede transitar cualquier silla de ruedas. Tiene una pendiente más o menos adecuada en donde sí fluye sí puede fluir una silla de ruedas, porque a veces hay rampas en donde de plano están tan inclinadas que es imposible que pueda transitar por ahí una silla de ruedas, o una carriola o una maleta con llantitas. Entonces, no necesariamente solamente una silla de ruedas. Pero este tipo de diseños, el otro que tengo por acá, que es una escalera junto con rampas, tal vez no son ajustes razonables, porque si yo ya tengo una escalera, de cierta manera, hacer una escalera con diseño universal me representaría un gasto excesivo o incluso un rediseño o una reestructura, entonces ya no sería razonable. ¿Qué entonces son razonables? Por ejemplo, últimamente vemos intérpretes en muchos programas y en muchos noticieros, en las mañaneras y bueno, etcétera. Pero ¿qué pasa? Cuando los noticieros los retransmiten, a veces ponen su logo y lo tapan. O también hacen un recuadro muy pequeño. En este caso, un ajuste razonable sería quitar el logo y sería ampliar un poco más el recuadro. Y con eso no es suficiente, pero ayudaría. Y en ese caso, a lo mejor sí es razonable. Entonces, lo razonable parece ser relativo. A veces también se simulan ajustes, por ejemplo, esta imagen que pongo de un elevador, de los números en un elevador, tiene dibujos en braille, pero pues no están resaltados, solo son etiquetas. ¿En qué caso tiene? O sea, si el ciego pudiera ver el braille, pues es absurdo, ¿no? Entonces, a veces hacemos cosas con buenas intenciones, pero no un desconocimiento total de que es un ajuste razonable, pues no nos lleva a realizarlo bien.
Bueno, ahora para la educación en línea, pues nos piden ajustes, otro tipo de ajustes un poco más complejos. En algún momento hablé de cómo debería ser el perfil del docente de matemáticas. Es lo deseable, lo que hemos pensado que debería de ser un profesor de matemáticas. En primer lugar, saber matemáticas. Dicen, a veces dicen, es que eso es muy claro, ¿no? Pues parece que no. A veces algunos maestros tienen dificultades para tener conceptos claros sobre matemáticas. Esto es un problema global, no solo de México, pero sí, en efecto, a veces los maestros tienen que saber un poco más de matemáticas. Y dentro de ese saber matemáticas también incluye saber historia de las matemáticas, filosofía de la ciencia y un poco de divulgación. Eso sería deseable y eso ayudaría mucho en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. También es necesario en conocer enfoques y saber implementar estrategias pedagógicas y didácticas, porque a veces tenemos maestros que son una eminencia en matemáticas, pero difícilmente pueden implementar estrategias pedagógicas y didácticas. En el caso de un profesor que tenga un profesor inclusivo, como le dirían, un profesor que incluya a todos, tendría parte que saber sobre la discapacidad o sobre las características de la persona a incluir. En este caso, para incluir una persona sorda se necesita saber sobre la cultura sorda, sobre su lengua de señas mexicana y sobre todo su contexto. Y otra cosa que es muy importante que los profesores sepan es cómo son los procesos cognitivos de cada persona. Y ahí es donde tenemos la principal dificultad porque no sabemos. Aún hay mucho por conocer, hay mucho por descubrir en cómo, por ejemplo, piensa una persona sorda, en cómo piensa una persona ciega, en cómo construyen conocimiento, en cómo lo transmiten, en cómo lo aprenden, cómo se lo apropian. Entonces ahí todavía incluso nos falta mucha investigación. Pero lo deseable es que un profesor de matemáticas tuviera todas estas características. Y ahora, aplicado a la educación en línea, nos agregan más al perfil y nos agregan habilidades de youtuber o habilidades tecnológicas que a veces no poseemos. Y ahorita la educación en línea nos viene a mostrar todas estas dificultades y todas estas brechas económicas, sociales y de toda índole. Nos viene a mostrar cómo estamos algunos en ciertos privilegios y algunos otros en situaciones muy complicadas. Hay quienes dicen, es que cómo es posible que no puedan tener una computadora. Pues es real. Es real, yo tuve una computadora hasta los últimos años de mi licenciatura y eso porque me metí a una clase en donde tenía que escribir ensayos. Uno puede pasar la licenciatura de matemáticas con lápiz y papel, no necesito ni una calculadora. Entonces, es complicado porque incluso en la enseñanza de las matemáticas, en algunos casos hay resistencia en enseñar con nuevas tecnologías y por otro lado hay una corriente muy interesante que es enseñar con nuevas tecnologías y ahorita las personas que no se han resistido anteriormente a las nuevas tecnologías pues son las que han podido como sobresalir y, y pues bueno, ni modo, hay que adaptarnos. Con esto no quiero desmotivarlos y decirles, es que para enseñar matemáticas se necesita todo esto. Es deseable, es deseable, pero finalmente algo que quiero que sepan es que lo importante es la pasión y el querer hacerlo, el querer enseñarlo, el tener amor por enseñarlo. Y entonces, cuando uno va a lugares en donde, no sé, les voy a contar, he viajado a la montaña de Guerrero, por ejemplo, y me he encontrado experiencias muy interesantes de profesores en donde, bueno, no hay internet. No sé cómo le están haciendo ahorita realmente. O sea, no hay internet, no hay teléfono, hay una sola niña sorda en la montaña y bueno, ¿cómo la integran? Pues como pueden. Y eh,
tienen logros significativos a pesar, no serían los deseables o los ideales, pero tienen logros significativos. Entonces, lo que muestra aquí es que depende como mucho del deseo del profesor de integrar como las habilidades del profesor para integrar como el amor que tengan a la profesión. Que claro, también un profesor que tiene como este amor a la docencia integra todas estas habilidades. Y en este momento, a estas alturas de la pandemia, a estas alturas de la educación en línea, es visible ya cuáles profesores lograron como adaptarse. Pero bueno, vámonos a los consejos, que es lo que importa. Yo puedo decir que he investigado mucho sobre cómo enseñar matemáticas a personas sordas y me ha pasado muchas veces que incluso voy y doy una ponencia y hago mis presentaciones muy visuales porque puede haber personas sordas, pero a veces me han llegado personas ciegas o débiles visuales y entonces me quedo pasmada porque ya no es viable lo que estoy mostrando y entonces yo soy capaz de integrar a las personas sordas, pero no soy capaz de integrar a otras discapacidades. Por eso al inicio yo les decía, si yo tuviera este grupo, no tengo idea de qué hacer y seguramente muchos maestros tampoco tienen idea de qué hacer. Y a veces cuando no hacemos nada es más por ignorancia o por miedo que porque no lo queramos hacer. Entonces, bueno, yo trabajé mucho tiempo con esta prueba que se llama sin palabras y ese es en efecto el teorema de Pitágoras sin ninguna palabra. En este momento no podemos usar este tipo de actividades. Toda la investigación que tengo en este momento se vuelve obsoleta. Pero bueno, hemos encontrado algunas otras ventajas de esto. Lo importante es, esto en este momento no se puede hacer porque es manipular material, porque este material solo es para personas sordas. En este caso no podría integrar a personas ciegas. Una persona ciega tendría que tocar, a lo mejor hacer un tipo de tangram, y en este caso en la educación en línea pues no es posible. Otra cosa es importante es que sí hay herramientas, ¿no? Por ejemplo, está que es Cabri, sirve mucho para hacer geometría, que son muchas de estas herramientas que algunas personas que no se han resistido a la tecnología previamente han tenido y han implementado y que son de mucha ayuda. También está GeoGebra, se me fue el nombre, GeoGebra, que también ayuda para geometría y para álgebra, que también puede ser muy útil. Lo importante aquí es tener conocimiento significativo, bueno, le llaman conocimiento significativo, pero ¿qué es eso? En este momento, quizá lo más importante es dejar algo nada más. No, en este momento lo importante es que el chico no se quede sin creer que está aprendiendo algo, que el papá de familia no se altere, que el niño no está aprendiendo algo y que el maestro sienta que sí está dejando algo. Pero bueno, a lo que le llaman aprendizaje significativo contextualizado es encontrar un problema que el niño pueda desarrollar y construir el propio conocimiento. Este es un problema que es, tengo un pequeño jardín de forma triangular y quiero colocar un faro, y dónde se debe colocar este faro para que alumbre el jardín de manera óptima. Entonces, aquí se empiezan a hacer discusiones de cómo es el jardín, de qué tamaño, en dónde se pone el foco, si se pone arriba, al lado, en medio, o qué forma tiene el foco, si es cuadrado, si es rectangular y eso. Entonces cambia todas las respuestas. La respuesta final es el circuncentro, ya se las spoilé. Pero bueno, aquí el aprendizaje es todo lo que va construyendo alrededor y finalmente llega a la respuesta. Como pueden ver, aquí también lo trabajamos mucho con material didáctico, pero en este caso sí se podría trabajar en línea con una de estas plataformas para hacer geometría. Pero bueno, pasamos directo a los consejos de las cosas que he encontrado por ahí, que de repente se vuelven muy obvias, pero a veces no son tanto. Y quise hacer un contraste con lo que se debe hacer con los alumnos sordos y con los alumnos ciegos, para que veamos que realmente es complicado hacer inclusión de personas con discapacidad, de diferente discapacidad. Entonces, con los alumnos sordos, siempre es
la discusión eterna, si se enseña o no se enseña español. Quiero aclarar que yo siempre me enfoco y estoy hablando de enseñanza de las matemáticas. Si es la clase de español, pues no hay de otra, tienen que aprender español. En las otras materias como historia, ciencias naturales o algunas otras materias, yo considero que hay actividades que sí se pueden lograr sin tanto español, pero posiblemente hay otras en donde pues es necesario. Entonces, bueno, ahí lo, lo dejo a su criterio un poco valorar qué tanto, pero el consejo es utilizar el menos español posible, usar palabras clave y en el caso de los alumnos ciegos también es importante no usar palabras rebuscadas de difícil escritura porque ellos usan algunos tipos de lectores y pues imagínense a Siri leyendo y de repente poner palabras muy complicadas, las lee de forma inadecuada. Y también si ellos están haciendo apuntes en braille, considerar que a veces una palabra más larga o más rebuscada puede complicar un poco más tomar el apunte. Algo muy importante es mirar a los chicos sordos de frente. Es que luego uno está interpretando y el chico está así. Entonces necesitamos asegurarnos de que nos está viendo de frente, de que está poniendo atención y que no está en la pantalla viendo hacia otro lado o está viendo otra cosa. Igual hay que asegurarnos que esté poniendo atención, que esté viendo lo que queremos que vea, si está viendo la presentación o está viendo al intérprete, o si el chico sordo está leyendo los labios, pues más aún tiene entonces que estarnos viendo de frente y asegurarnos nosotros de estar viendo de frente a la cámara. Por ejemplo, yo ahorita no estoy cumpliendo con esto porque yo me estoy viendo en un cuadrito a la derecha y mi cámara está hacia el frente, pero hay que asegurarnos que el chico sordo tenga como que realmente esté viendo lo que necesitamos que esté viendo. En el caso de los chicos ciegos, hay que tenerlos, procurar tenerlos en la pantalla para saber qué están haciendo, ver si están entendiendo o si no. Como en el caso de los chicos sordos es asegurarnos que nos estén mirando, en el caso de los chicos ciegos es asegurarnos que nos estén escuchando. A veces tenemos el micro apagado y estamos hablando y nadie nos está escuchando. Y a veces, en el caso de los chicos sordos, ven que de repente el maestro está hablando y el intérprete no está diciendo nada porque ven cómo se va iluminando de verde el micrófono. Entonces dicen, está hablando, o está hablando fulano, o ya llegó el maestro, porque están viendo el micrófono que se está prendiendo. Y descubren que entonces pues algo está pasando. Pero en el caso de los chicos ciegos, no, los chicos ciegos no se dan cuenta si uno está hablando o no está hablando, si el maestro tiene el micro apagado y el mejor se equivocó, o él mismo tiene su micro apagado y está hablando y nadie se da cuenta de que está hablando. Entonces hay que tenerlos como en la pantalla para poder mirar si ellos están hablando en un momento dado y está apagado su micro, o para asegurarnos que realmente nos está poniendo atención. Otro de los consejos es dejar espacio para que los alumnos copien, porque a veces nos ponemos a hablar, hablar, escribir y no damos espacio para que copien. Los chicos sordos ponen atención primero y después copian. No es como los chicos oyentes que a veces hacen las dos cosas a la vez o que pueden estar escuchando la clase y apuntando. En el caso de los chicos sordos tienen que estar poniendo atención y no pueden estar copiando. Incluso el intérprete puede estar deletreando las palabras y ellos mismos no la pueden copiar al mismo tiempo. Entonces hay que dar espacio para que copien. Si hay palabras complejas, pues mandárselas por escrito en el chat o esperar a que se las dicte el intérprete o dictárselas para que puedan copiarlas. En el caso de los chicos ciegos, igual, tienen que darles un poco más de espacio, considerando que pues están copiando en braille o que en sus tablas tienen otra distribución en sus cuadernos. Por ejemplo, si están haciendo alguna tabla, a lo mejor ellos no van a hacer tablas de columnas, sino van a hacer una lista de palabras. Entonces hay que darles tiempo para que ellos distribuyan sus hojas y las escriban en braille de acuerdo a cómo después puedan entenderlas y puedan estudiarlas. Otro consejo es escribir siempre
bueno, explicar, dejar que escriban, es siempre usar ordenadamente el pizarrón. Este es un consejo que yo me tengo que tatuar porque yo aprendí a escribir por todos lados en el pizarrón y después cuando, a pesar de que el chico sordo me siga el discurso, cuando lo tiene que copiar, ya no entendió por dónde empezamos y por dónde terminó, si hay que ponerle numeritos. Entonces, aquí tengo un ejemplo de cómo sería un pizarrón súper desordenado. Y aquí tengo uno que me gustó mucho de internet, en donde está todo como muy estructurado, muy ordenado, de manera que cuando el chico sordo copie, no se pierda. Y en el caso del chico ciego, uno puede dictarles ese orden y puede también estructurar en su cuaderno o en sus hojas de braille la información. Sí, en el caso de los chicos sordos es recomendable usar colores, pero siempre explicar qué significan los colores. En el caso de los chicos débiles visuales también se pueden usar colores que contrasten. Y si se usan colores, hay que explicarlo cuando en el discurso, si tenemos chicos ciegos. Por ejemplo, si digo aquí, voy a iluminar de amarillo los ángulos alternos externos, entonces, entonces digo ya, son los amarillos. Y después digo, los internos los voy a iluminar de rosa. Porque si no, después cuando yo sigo en mi discurso voy a decir, entonces los rosas son iguales y los verdes son iguales y los amarillos son iguales, pero entonces no le expliqué previamente al chico ciego qué significaba amarillo, amarillo y qué significaba rosa, rosa. En el caso del chico sordo, sí le puedo decir, este y este rosa y este rosa son iguales, pero en el chico ciego, si él no tuvo previamente la explicación de qué eran los colores, no lo va a entender. Entonces, se pueden usar y explicarlos. Ok. Cada vez que se introducen símbolos nuevos, siempre hay que explicarlos, siempre, siempre. Los chicos sordos, cuando yo les digo que cuando les presentan esta escritura como en forma de fracción, un número arriba, rayita, un número abajo, no saben qué es, qué significa, qué tengo que hacer. Entonces hay que explicarles que esto significa una división y que, bueno, es como la división que generalmente conocemos de un número, luego rayita, dos puntitos, y significa división, significa, pues, en este caso, 518 entre 4. Y que también es lo mismo que si lo escribo en la casita, dentro de la casita va el 518 y afuera va el 4. Entonces, en el caso de la fracción, hay que explicarles que significa lo mismo, que es una división y que lo de arriba va dentro de la casita y lo de abajo va afuera de la casita, o bien que lo de arriba se escribe primero, después el signo de división y por último el número de abajo. Porque los chicos sordos a veces no tienen conocimientos previos de esta forma de emplear los símbolos. Entonces, también a veces se usa la diagonal invertida. En el caso de la educación en línea se usa más porque muchas veces usamos Word o usamos PowerPoint o usamos incluso las calculadoras o las aplicaciones que usan matemáticas usan mucho esta diagonal para implicar división y a veces también hay que tener mucho cuidado porque depende del tipo de calculadora que se use. El símbolo del asterisco puede ser multiplicación, en algunos casos puede representar un exponente o a veces incluso se representa una raíz cuadrada. En el caso de las calculadoras, a veces también el exponente queda arribita y a veces queda abajo del número. A veces es su subíndice, depende también el país de la calculadora. Este es un tema también interesante de desarrollar porque incluso en algunos otros países el símbolo de división se escribe al revés, como la casita, pero hacia abajo. Y bueno, entonces, siempre que se utilice un símbolo nuevo hay que explicar qué significa, ¿no? Si voy a usar paréntesis y en medio no le pongo nada, explicar qué significa una multiplicación, explicar que es igual que el por. Si pongo dos números, dos letras juntas, explicar que también puede ser multiplicación. Todo eso siempre hay que explicárselo a los chicos sordos y también a los chicos ciegos, porque no todos los símbolos matemáticos y no todos los símbolos que nosotros usamos en escritura existen en braille. Entonces a veces también hay que llegar a acuerdos con ellos de decir qué vas a usar tú, qué voy a usar yo y cómo se va a leer.
Otra cosa importante es que en los lectores de voz que generalmente se usan no leen fórmulas. En Word, por ejemplo, yo pongo insertar fórmula, eso difícilmente lo leen. El JAWS, por ejemplo, solo puede leer así, 518 entre 4. Entonces, lo más recomendable para ponerles ejercicios a los chicos ciegos es escribirlo completo. 518 entre 4. Contrario a lo que se hace con los chicos sordos, ¿no? Con los chicos sordos, si yo les pongo el problema en español, descifrado todo completo, pues se van a meter en serias dificultades, pero a los chicos ciegos es mejor ponérselos desarrollado para que su lector de voz pueda leerlo correctamente. El lector de voz tampoco va a identificar la división como fracción y posiblemente tampoco la diagonal. Entonces hay que probar qué es lo que sí logran leer los lectores. Se recomienda no mandar audios en WhatsApp cuando tenemos alumnos sordos. En dado caso de que sea necesario, escribir abajo lo que significa, si se cuenta con un intérprete, hacerles la interpretación de los audios. En el caso de los chicos ciegos, ahí sí se pueden mandar audios, pero también a veces es necesario escribirlo, posiblemente. Igual en algunos celulares tienen lector de voz y a veces también puede ser escrito, pero de preferencia pues audios para los chicos ciegos. Hay muchas apps que son muy visuales y pueden ser utilizadas para los chicos sordos, pero hay que asegurarnos también que de pronto tienen demasiado español y o están en inglés. Entonces hay que asegurarnos de que realmente las puedan usar los chicos sordos y ver si tienen subtítulos en dado caso y que el español no sea tan complicado. En el caso de los chicos ciegos hay que ver que sean accesibles, que tengan lectores de voz y que realmente los vayan dirigiendo en dónde está todo ubicado, porque a veces es muy complicado. No sé si alguna vez han copiado un PDF completo y copia los pies de página y copia el número de página de los encabezados y entonces cuando lo pegamos en Word queda todo deformado y hay que quitárselo del texto completo. Entonces algo así es como pasa con los lectores de voz. Lee todo completo y dice página 33 y siguen hablando. Entonces se puede hacer muy complicado. Entonces hay que ver que las apps que les presentamos también se entienda cómo se van escuchando. Sí es recomendable usar videos con subtítulos para los chicos sordos. Ahora en YouTube ya me da como la opción inmediata de poner español inmediato, pero ¿qué pasa? Que estos lectores todavía no son lo suficientemente efectivos. Aquí puse el ejemplo del ciclo de Krebs, en donde están hablando de los NADH, que es lo que sale del ciclo de Krebs. Y entonces, si vemos la traducción, dice, poner aquí tenemos una línea de H, pero ahí lo que quiso decir es un NADH. Entonces, es complicado porque el chico sordo ve eso y dice, no estoy entendiendo. En este tipo de videos, sobre todo en Khan Academy, que son muy claros en los dibujos y se entiende perfecto, pero el español que ponen no es el adecuado. Entonces hay que complementar quizá con otro tipo de videos. También hay que tener cuidado porque a veces sí tienen subtítulos, pero en otro idioma, porque como están en español, no tienen subtítulos en español. Y que de preferencia mostrarles videos que tengan el español realizado por un traductor aparte, ¿no? Que no sean los automáticos de YouTube. Y fijarse que no sean en inglés. Si son en inglés, mucho más complicado. A veces los chicos sordos los copian, pero se tardan muchísimo en hacer eso. Y también cuando estos videos tienen la voz muy rápida, también los subtítulos van muy rápido y no se alcanzan a leer y entonces hay que estar pausando y es bastante tardado y complicado. Entonces, en vez de ser una ayuda, puede representar una dificultad. En el caso de los chicos ciegos, pues al revés. A veces tienen muy buenas imágenes que explican todo, pero el audio es muy malo.
Entonces, a veces hemos encontrado videos para los chicos sordos en donde explican todo en imágenes muy bien, pero cuando se les da a los chicos ciegos, pues no funciona porque el audio no tiene nada de audio, entonces no hay forma de explicar lo que está pasando. Estos son dos ejemplos de videos del ciclo de Krebs. El amarillo, el que tengo aquí a la derecha, es un rap. Entonces, este rap tal vez podría ser adecuado para los chicos ciegos, mientras que el de acá, el dibujo, podría ser adecuado para los chicos sordos. No he encontrado uno que sea adecuado con subtítulos bien hechos. Pero bueno, eso ya, en este caso, los chicos con los que vimos el ciclo de Krebs, pues tienen al intérprete, entonces yo podía como auxiliarlos un poco. Entonces hay que tener mucho cuidado con los videos, con los subtítulos y con el audio. Bueno, por último, el último consejo es tiempos relativos. Para una persona ciega y para una persona ciega o con otra discapacidad, el tiempo es relativo. No es lo mismo cuando tenemos una persona oyente y ve, copia y sigue escuchando mientras sigue copiando, mientras sigue procesando, mientras hace sus apuntes, mientras dibuja, mientras ve. No es lo mismo. El chico sordo en este caso tiene que tener la atención fija. Ni siquiera puede estar fijo en la presentación y fijo en el intérprete. En este caso, si hay intérprete. Entonces se divide su atención y eso significa más tiempo. Entonces a veces hay que permitir que dé un vistazo a la presentación, después al intérprete y quizás regresar otra vez a la presentación, darle la posibilidad de copiar y de que incluso al copiar pueda preguntarle al intérprete, porque a lo mejor dice, vi la presentación, vi el intérprete, y ahora que estoy copiando me surge la duda, entonces pregunto. Entonces hay que dar tiempo para que lo procese y para que lo copie y para que pueda tomar sus propias notas. En el caso de los chicos ciegos, igual, porque igual se ponen a hacer sus escrituras en braille y depende cómo esté presentado, hay que explicarles, o sea, la presentación hay que decirles, en la parte tal tengo, como en este caso, que es siempre se me va, como pueden ver. En este caso tengo una imagen en donde está el conejo blanco de la Alicia en el País de las Maravillas con un reloj en donde le dice cuánto tiempo es para siempre y le dice el conejo a veces solo un segundo. Es una imagen del libro de Alicia en el País de las Maravillas, de la película. Y bueno, entonces tengo mi imagen, explico qué tengo en mi presentación. Del lado derecho tengo varias A's, varias letras y una Z, una A en braille y A's con diferente grafología y tengo una Z en braille. ¿Por qué puse esto en los tiempos relativos? A veces se nos hace muy normal. De pronto nosotros, cada quien tenemos un tipo de letra. Pero resulta que a los chicos sordos les enseñaron a veces a escribir, a hacer planas y planas de una letra y se quedan con esa forma. Si yo a esos chicos les enseño otra forma de la letra, posiblemente no me la logran entender. Esto, por supuesto, es con los chicos sordos que apenas están empezando a leer y escribir y que no logran identificar como diferentes formas y diferentes grafías. Entonces, a veces incluso eso les quita tiempo porque me van a preguntar, ¿qué es esa letra? Yo siempre vi la A redondita con palito o como un triangulito con una rayita, pero esa A que parece un cuadrado, ¿eso qué es? ¿Eso es una A o qué es? ¿Es una arroba o qué es? Entonces, a veces también hay que tener mucho cuidado con eso y pensar que cada quien tiene su tiempo, incluso los chicos oyentes y el tiempo relativo y lo más importante ahorita es que se lleven algo de aprendizaje. Bueno, por último, lo más importante y el consejo más grande es paciencia, mucha paciencia. Y lo más importante en este momento es la salud física, la salud mental y la salud emocional. Entonces, si a mí me pidieran un consejo ahorita para integrar a las personas con discapacidad, lo que les diría, lo más importante es verlos, tenerlos en la pantalla, platicar con ellos, que sepan que uno está ahí, interesándose en lo que sea que quiera uno enseñarles, porque
a veces nosotros como oyentes nos sentimos aislados ahorita con la pandemia. Imagínense los chicos sordos que a veces en su casa no saben nada de lengua de señas, o los chicos ciegos que siempre están aislados a veces. Es muy difícil integrarlos. Entonces, es real, tanto los chicos oyentes como los chicos con alguna discapacidad extrañan la escuela y se sienten aislados, pero es una situación de emergencia, es una situación que tenemos que enfrentar, y lo más importante ahorita es la salud, es tenerlos resguardados, tenerlos cuidados y procurar su salud mental y emocional. Entonces, como profesores, también podemos hacer ese cambio significativo en nuestras aulas. Si de repente, pues a lo mejor no me entendió todo el teorema de Pitágoras, pero me entendió que existe un triángulo y tiene dos catetos y una hipotenusa, es suficiente para este momento, y es suficiente para su salud emocional, tanto del profesor como del alumno. Con que sepa aprender a sumar, a aprender a restar algo, con que se lleve conocimientos básicos, es lo importante. Y este es un consejo no solo para los profesores, sino para los padres de familia. Es como, hay que tener paciencia ahorita. Hay quienes señalan esta pandemia o lo que va a suceder como el fin de una guerra. Finalmente se tendrá que reconstruir todo económicamente y socialmente, y por supuesto en el ámbito educativo tenemos que buscar la manera de subsanar todas estas deficiencias que nos está causando. Pero algo que quiero decirles tanto a los papás como a los maestros es: no se desesperen, incluso cuando estamos en presencial, atender a personas con discapacidad es bastante complejo, y a veces la ignorancia y el miedo nos bloquean para hacer actividades que puedan ayudar a los chicos a desarrollarse. Pero siempre se puede, y siempre hay. Los que muestran la diferencia son aquellos profesores que están en la mejor disponibilidad, que tienen más creatividad, que se adaptan, que buscan. A este momento de la pandemia, muchos profesores ya mostraron que realmente pueden adaptarse y hacer actividades significativas, pero los que no hemos logrado, los que no hemos podido, los que nos seguimos enfrentando a estas problemáticas, es: no se desesperen, tengan paciencia, y lo importante ahorita es conservar la salud y dejarles algo a los alumnos, que aunque sea muy, muy pequeño y muy chiquito, pero significativo. Y bueno, pues eso es realmente lo que quería decirles. Síganse cuidando, sigan quedándose en casa, eh, y pues cuiden su salud física y mental, mucha paciencia. Y cualquier duda, yo sé que ahorita estos consejos son muy triviales y a lo mejor ya hasta lo sabían, pero pues igual si tienen algún otro tipo de dudas, pues ahí están mis datos, mis correos, y podemos contactarnos y platicar un poquito más a fondo de ciertos temas que tal vez les hayan parecido interesantes y quisieran platicar un poco más. Y bueno, por mi parte es todo, creo que me extendí un poquito. Muchísimas gracias por su atención. Es la primera vez que doy una ponencia así, entonces como no puedo borrar y quitar, me disculpo por si de pronto tuve ahí unos resalones, pero pues muchísimas gracias por su atención. Les reitero, mi nombre es Elizabeth Becerra Ramos, dejo dos de mis correos. Mi Facebook actual es Elizabeth con Z. Pues ahí publico diferentes actividades o cursos de señas, bueno, y es mi Facebook personal. Pronto les voy a tener un Facebook específico con la cuenta de Nos Vemos en el LSM. Espero pronto ya empezar también a publicarles un poco más de videos. Y pues agradezco mucho otra vez a Inclusión Creativa, quien siempre nos abre la oportunidad de poder platicar sobre estos temas. Y por supuesto al Estanquillo por estar interesado en difundir y fomentar este tipo de charlas. Muchas gracias a ustedes por llegar hasta este momento de la presentación, y pues nos vemos pronto. Muchas gracias.